Uno siempre quisiera que tener como esa habilidad de poder enamorar a través de la poesía. ¿Eso es una habilidad? ¿Eso se adquiere? No, yo creo que existe una disposición innata, existe un cierto talento, pero el talento, como siempre se ha dicho y lo dijo Tomás Alva Edison, el éxito es 90% de sudor y 10% de talento. Sí. Pero un talento que no se pule, que no se ejercita, no llega a ninguna parte, pues pienso. Sí. No creo que puedas hacer algo si no te ejercitas primero por mucho talento que tengas. Con una inspiración, por ejemplo, con la belleza de Tatiana Díaz, ¿cierto? Usted mira a Tatiana Díaz, listo, la observa. Y dice, qué bueno uno poder tener el talento de acometer, como dice usted, de perpetrar, de construir frases que rimen y que logren ser una obra de arte gracias a su inspiración. Pero yo creo, qué bueno que esa pregunta se la planteemos a Ahmad Yamani, que es un poeta egipcio, vive en España desde hace mucho tiempo. Ahmad. No es como si estuvieras haciendo cargareda. No, Ahmad. Es una H áspera. Es una J. Ahmad. Entre la J y la H. Eso es. Sí. Ahmad, y pues también está Felipe López, que es de la revista Prometeo, tallerista de la revista Prometeo. Pues yo creo que esa pregunta se la podemos plantear a Ahmad. ¿Qué ibas a decir? Algo. Bienvenido. Además hace programas de radio en España, hace para la radio española, pero... Radio Nacional de España, Radio Exterior, emisión en árabe. En árabe. Ahora sí, por favor, ¿qué ibas a decir? Y bienvenido, gracias por estar Muchísimas aquí. gracias a ustedes por la invitación y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y estar aquí en Medellín, en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es un enorme festival, muy reconocido por todo el mundo. Y muchos amigos míos han pasado por este festival y me hablaron 1.312 poetas de 160 países en 28 ediciones. Es que eso es una cosa bárbara, ¿no? Es verdad, es cierto. Y estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Dígame. Respóndanos, por favor, la pregunta de uno tener una belleza como la que tiene usted al frente. Yo ya he escrito 2 poemas antes del programa. Y si uno quisiera hacer eso, si uno quisiera lograr construir algo que rime y que sea bonito y que en realidad impacte, eso se hace, eso es talento, eso... Vale, yo creo que el talento es fundamental. Si uno no tiene talento, no puede llegar a ninguna parte. Es como un músico que no tiene oído. Exactamente. Puede interpretar muy bien la partitura, pero si no... Sí, pero si tienes el talento, pero lo tienes que trabajar. Si no lo trabajas, lo pierdes. Claro. Y la literatura, en la poesía, en este mundo, pues se hace en base de lectura, de leer. Sí. De la única manera. Exacto. Pero qué tan inspirador, porque está bien, César, hablas del amor y de todo esto, ¿cierto? Sí. Pero es que la naturaleza, el universo te inspira al poema, no es solamente el amor. Exacto. Puede ser el amor al universo. Es una unión, como dijo el gran místico en árabe, que tuvo una teoría sobre el mundo, que es la unión de la existencia, que todo existe y a la vez, es decir, la naturaleza, el ser humano, las cosas de la vida, todo es una unidad, una unión. Se puede interpretar como que además, nosotros no vamos a preguntarle a Ahmad y a vos, sino entre el que tenga algo que decir. Y eso es válido para ti también, Tatiana. Se puede hablar de que el cosmos en sí mismo, el universo en sí mismo, es un poema. Lo es, por supuesto. No, y digamos, todo es un poema. Por ejemplo, la música sin lo poético, sin la poesía, no tendría ese sentido musical. La pintura sin esa estética poética. Y digamos, la poesía está, digamos, en todo. El acto de poetizar, los símbolos están ahí. Y digamos, en el caso de los poetas que le escriben a todo, al rocío, a la primavera, al otoño, a la caída de las hojas, al ver un atardecer, todo esto lo vuelve en poesía. Yo no sé qué tan inspirador puede ser uno sentarse
Uno de mis sueños no es nada personal, ni es tampoco así como que te esté echando una indirecta ni Pero nada. que es esa Vos que sos mi jefe. Pero que es esa prevención. Pero un momentico. Yo me sueño sentado cerca de Abu Simbel, o en Amarna, o en Giza, contemplando ese espectáculo. Yo creo que más inspirador que eso para un poema no debe haber. Y tú que has tenido el privilegio, que tienes el privilegio de venir de Egipto, me imagino que esa es una fuente de inspiración, ese Nilo, ese legendario Nilo, tiene que ser una fuente de inspiración para escribir cualquier poema, ¿no? Antes que responda Amar, Dígame. Tatiana Díaz está que se habla. Porque llevamos 10 Adelante. minutos de programa. Yo estoy feliz y los escuchándolos. caballeros aquí felices, hablando de poesías y la musa de este La musa programa. no. Ten ahí la respuesta a punto y mientras tanto los voy a invitar a Tinto. Listo, Tinto. listo. Está bien, pero No, esto gracias, está muy estoy bien. sospechoso. A ver, yo lo veo, si está bien, tócalo a ver si tiene fiebre, pero muchas gracias por todas esas flores y a todos A ustedes. ustedes no les Qué parece rico que estén Tatiana con es nosotros. la musa de este programa. Pues muchas No, gracias. Tatiana es lo más hermoso que nosotros tenemos Bueno, aquí. entonces. Pero sí creo que vos estás... ¿Sabe qué es lo vos estás difícil? como enfermo. Voy a repetir. ¿Sabe qué es lo difícil? Que exista el poeta al que uno inspire. Felipe, Eso es lo difícil. Y que ese poeta tenga talento. Así es. Le acabo de aprender. Que a tenga él. talento. Sí. Porque ya vi que el talento, uno nace con talento, según Ahmad. Uno no nace con talento. Uno no nace con talento. No, el O sea, talento eso se hace también. Se hace. Claro, se hace, Ok. pero no sabemos cómo se hace. Como el secreto de la creación, nadie sabe de dónde viene y por qué. Y porque uno es músico, otro es poeta, otro pintor. No sabemos por qué. Pero todos sí Se tenemos debe a un la propósito. genética, se debe a... Sí. No se sabe exactamente. Ay, yo aquí estaba leyendo un poema suyo sobre el amor. Sí. Y entonces se mueven un montón de Pero cosas a tranquila. propósito del amor y de la inspiración. no, así. Y increíble porque tiene un poquitico como de todo, o sea, esos ingredientes que tiene que tener la poesía Sí. para que lo sea. Y esa forma, por ejemplo, de en este poema empezar diciendo que el amor era un solo golpe sin hacha y al final de un montón de recorridos terminar diciendo que el amor era la mano que sostenía la Correcto. hacha. Sí, sí. Es muy especial. Vamos a ver si tenemos la oportunidad en un momentico de escribirlo, pero la idea es que ustedes también, de leerlo, o cómo se dice, de recitarlo. ¿Cuál es la palabra? Recitarlo. Recitarlo. Pero todos ustedes hacen parte de este programa. Escríbanos, estoy en línea, estoy online, como dicen mis compañeros. 305-316-6560 para que se pongan en contacto con nosotros aquí en Enhorabuena. Y qué rico que pero, nuestros oiga, pero televidentes... no me dejaron la respuesta. No, ya se la va a Claro. responder, señor. Pero nuestros televidentes también pueden participar entregándonos un pedazo de esas poesías que recuerdan, que se aprendieron o incluso que escribieron. O También. que le dediquen O también que una también- poesía a alguien, ok. ¿por qué no? Se pueden dedicar poesías. Muy bien, la respuesta a la pregunta de Néstor Armando. ¿Qué tan ¿Cuál? inspirador son es ese Lugares. Nilo, es esa llanura egipcia? Vale, le voy a decir algo que lo leí en un texto de Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, hablando del... ¿Lo tradujiste? Sí, he traducido algunos poemas de Fernando Pessoa al árabe, sí. De Álvaro Campos, que él tuvo, sí, varios seudónimos. Bueno, en fin, él dice que él vea la poesía en una gallina que está con sus pollos andando por la calle, muy tranquila. Y esto es poesía también. Es decir, cualquier cosa puede ser o puede convertirse en poema o en poesía. Cualquier cosa del mundo. Sí. Cualquier cosa. Es Cualquier decir, momento, cualquier todos momento. son recursos para la poesía. Cualquier cosa del mundo. O sea, el insumo está ahí. Cualquier, Los una insumos belleza femenina, por ejemplo, una planta, una silla, cualquier cosa. La sonrisa de un niño, una estrella. Exacto, cualquier cosa. Bueno, pero sea buena o sea A mala. propósito de eso, ¿por qué no nos regalas una poesía? Me encantaría, sí. 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 Ya. ¿Ya? Ah. ¿Listo? Leo el mismo poema que... Me encanta, Natalia se lo hablando. comparto, Vale. lo tiene ahí. Ok. Tengo que quitarme las gafas porque no veo. Y yo me las tengo que poner para poder leer. Vea, así es la vida. Y yo con gafas escucho Página mejor. 23, 22, 23. Vale. Pues voy a leer un poema que se titula El amor.
El amor era un solo golpe sin hacha ni mano. Era un balde de agua fría donde nadan la cabeza y los pies. Era una cama en un hospital y la sangre que goteaba de la habitación al baño. El amor era el vómito en las casas de los amigos que corrían aquí y allá buscando la esperanza de sobrevivir. El amor era hiriente como una espina en una rosa, en un jardín mojado, en una casa abandonada, donde vivió un hombre solitario y fue enterrado en una de sus habitaciones. El amor era la habitación, era el zapato que no apareció del hombre, era la cortina desgastada que cubría un poco sus restos. El amor era la criada del hombre solitario, que engolpeaba a los niños intrusos y se iba a llorar sola, más sola que el dueño de la casa. El amor era el momento en que golpeaba a los chicos que subían a los árboles de morera en el jardín abandonado. El amor nunca ha sido el árbol de morera. El amor era ella, con su cara redonda y sus ojos distraídos, ella que era una vez. El amor era un salto desde el 10º piso, era fragmentación en el camino y las gotas de sangre de la acera a la ambulancia. El amor era el delgado cuerpo que fue arrojado una vez desde el coche. Era el coche que chocaba contra la farola. El amor era el armario cerrado, en la habitación cerrada, en la casa cerrada del abuelo. El amor era el cigarrillo encendido del guardia de la casa del abuelo. El amor era el ladrón que iba a robar a la casa del abuelo. El amor era la señora enferma, era el pánico de su cuerpo marchito, sus ojos y los alimentos cocidos que le llevaban. El amor era el hacha que golpeaba, el amor era la mano que sostenía el hacha. Hermosísimo, Pero es que gracias. además de eso, Wow, sí. además de ser un hermoso poema, es toda una historia. Es una Eso es historia. una novela además. Una novela, ¿Sí o una no? novela corta. Además, usted ahí se aventura a descifrar lo que es el amor. Sí. Y aquí una pregunta difícil. Sí. ¿Podríamos descifrar lo que es la poesía? ¿Qué es la poesía? Es imposible, porque si una persona, si un poeta hubiera llegado a saber la respuesta, pues habría escrito la poesía y se acabó la historia, ¿no? Sí. Entonces la poesía es como cualquier tipo de arte, no tiene ninguna definición definitiva Bien. o pues, última. Voy a ir, le voy a cambiar la pregunta. Dígame. ¿Qué no es poesía? Muy buena pregunta. No sabría contestar. Eso me lleva a preguntarle entonces a Felipe. No. ¿Poesía es todo? No. A ver. Hay una cosa que se llama poetizar, el acto poético, que genera unas sensibilidades, unas sensaciones, y digamos, el poeta es un músico, el poeta es un pintor, y digamos, hay algo que en lo profundo que es la estética, la belleza del lenguaje. Más allá de ese lenguaje que estamos hablando, es, digamos, eso que digamos, entra en el misterio, en la incógnita, en que cuando uno lo lee genera unas sensaciones a los demás. Digamos, no es lo mismo un lenguaje vulgar a un lenguaje estético bello que se transmite, pues. Oye, pero un momentico, vení, que es que ahí me estás planteando algo muy, Sí. muy bravo. Y es, a principios del siglo, casi que buena parte del siglo XX, el lenguaje, digámoslo, entre vulgar y obsceno de Argentina era el lunfardo. ¿Sí? Y las mejores obras de tango que yo he conocido, todas son lunfardo. Sí. Entonces, ¿dónde termina esto? ¿Cuál es la línea? Exacto, que divide el lenguaje que puede ser vulgar a ese lenguaje que es macizo y rudo, pero que puede ser objeto de poema o que es en sí poema. Sí, por ejemplo, vos decías el lunfardo, también hay una que es un poco fuerte que se llama el realismo sucio, que es de Estados Unidos y pues es de uno que se llama Bukowski, digamos que tiene unos términos muy fuertes
y digamos, eso es de la mitad del siglo XX, pues que se generó todo esto, esa estética. Bueno, frente a tu pregunta, pues, como poeta, digamos, a mí me dificulta ciertas estéticas, y como lo vulgar también puede ser una estética, hacer de lo feo algo bello, hacer de las ruinas una construcción, una mansión. Digamos, en ese sentido, lo que genera comunicación, la poesía es un acto comunicativo, y si digamos dentro de esa vulgaridad Sí. se genera una comunicación y una estimulación para pensar y repensar, pues me parece válido. Felipe dijo algo al principio de la respuesta que le tenía Néstor Armando frente a que uno podría comparar a ese poeta como un artista, como un pintor, ¿cierto? Un pintor que plasma una idea con pinceles, lápices, con pinceles, pintura y lienzo. ¿Está bien? ¿Cuáles son sus insumos? Yo quería hablar del tema del lenguaje, porque creo que todos los grandes poetas utilizan un lenguaje cotidiano y elevado a la vez, es decir, es una mezcla. Y no se puede hablar de un lenguaje como definitivo de un poeta. Hay de todo, es decir, hay una mezcla. Un poeta puede escribir algo muy sencillo, un lenguaje muy leve, muy ligero, muy cotidiano, y al mismo tiempo, pues otro lenguaje, en el mismo poema mismo, ¿no? Un lenguaje muy elevado, muy trascendental, digamos. Sí. 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 Los insumos. Por eso hubo escuelas, ¿no? La escuela romántica, clásica. Sí. Cada época tiene su propio lenguaje. Correcto, sí, pero incluso dentro de cada poema de cualquier etapa histórica o escuela o tendencias o lo que fuera, siempre el tema del lenguaje siempre se hizo así, de varios elementos, no solamente de un elemento, o sea, un lenguaje clásico, incluso el lenguaje clásico, en los poemas clásicos también, existe este lenguaje ligero, cotidiano. Claro. Y yo quisiera, ¿por qué no le preguntamos a los televidentes? Porque ¿Qué es quieres que preguntar? esa dimensión de poema es demasiado subjetiva. Que a ver, ¿qué es un poema para los televidentes? ¿Tienes ahí mensajes? Sí, hay mensajes y sobre todo, Poema. no solamente qué es poema, sino que, por ejemplo, ayer hablábamos del cuento y qué era, qué no era cuento, y esas diferencias son muy importantes porque muchas veces se piensa que el poema tiene que rimar, tiene que tener, Correcto. cuáles son como esas características sin las cuales debe y no debe Vale. haber poesía. Nos escribe doña María Elena Estrada, nos felicita por tan interesante mensaje, que Dios los bendiga, nos dice. Don Gabriel Patiño, buenas tardes, qué bonito escuchar hoy en día poemas de amor. Recordemos esos tiempos que había poetas que le hablan al amor, a las flores, a los caminos, y tantos otros músicos que adornaban con sus notas estos poemas. Gracias por traernos estos programas tan excelentes. Doña Patricia Espinosa está conectada con nosotros también, y saben que les voy a decir la verdad. Sí. Felipe Saldarriaga está conectado con nosotros y me acaba de dedicar un poema. ¿A Yo vos? creo que sí, señor. Yo creo Ay, que léelo. César le dio la idea. Ayer me tocó declamar Nocturno de José Asunción Silva, dedicado a Tati. El poema dice más o menos así. Nos dice don Felipe Saldarriaga. Felipe, bueno, realmente Felipe tiene como 12 años. No, pero un momentico, a ver, recita el poema tú, Dice, léelo. oh dulce niña pálida, que como un montón de oro, de tu inocencia cándida conservas el tesoro. A quienes los más audaces, en sus locos devaneos, jamás te han acercado con carnales deseos. Tú, que adivinar dejas inocencias extrañas en tus ojos velados por sedosas pestañas. Se dice declamar y recitar, y aquí nos trae la prueba de sus poemas también. Ya los vamos a leer, Felipe, nos encanta que estén conectados con nosotros y gracias por arriesgarse. Sí, también. sí. No, pues a este programa, doña Gloria Valencia de Castaño decía que ¿cuándo será, cuando a usted le tocó, cuándo será que la televisión es a color? ¿Listo? Ya es a Para color. poder ver esas imágenes. ¿Cuándo será esas que la imágenes? televisión es capaz de transmitir olores? ¿Cuándo será que en la televisión se pueden transmitir corazones? Pues hoy lo hemos logrado en nuestro programa. Una pausa y regresamos. Enhorabuena. الغرفة المغلقة في بيت الجد المغلق
الحب كان السيجارة المشتعلة لحارس بيت الجد. الحب كان اللص الذاهب ليسرق بيت الجد. الحب كان السيدة المريضة، كان الرعب من جسدها الذاوي وعينيها والطعام المسلوق الذي يحملونه إليها. الحب كان الفأس التي تضرب. الحب كان اليد التي تمسك الفأس. Continuamos, enhorabuena, y no solamente estamos hablando de poesía, sino que estamos poetizando. César le está dando muchas ideas a los televidentes y como usted lo pidió, aquí le mandaron, mire que por la televisión sí se puede mandar amor y corazones. ¿Cómo? Doña Diela desde Pereira, ahí estamos viendo sus corazones, muchísimas gracias. Vea, vibran y todo, vibran con mucho amor. Qué rico esos corazoncitos que le mandaban, esos corazones. ¿Usted ha comido corazones de esos de hojaldre? Ay, qué vergüenza a los invitados. Media hora de Siempre programa. piensa en Esto, comida. no, pero esto es un récord. Media hora de programa sin que César hubiera hablado de comida. Pero Esto es un... Bien, No, bravo, eso es un doña récord. Diela me enamoró, pues también esa es una manera. Recuerde que el amor, y ustedes acaban de decir que Ahmad, hay todo. que preguntarle a cómo come la hora. Se puede hacer poesía también con Que los todo corazones. usted No, él hace Vale. poesía, él come poesía. Todo puede ser Poesía. insumo para una buena poesía. O sea, un buñuelo, por ejemplo, hasta ahora es un buen... No, hombre. Hombre, Pero que yo dirán creo nuestras que- amistades, qué vergüenza con la Qué visita. pena con la hombre. diga usted Qué cómo pena hace con esas la cosas. visita, Yo tenía ya preparado la táctica y la estrategia, ¿se acuerda? Hay grandes poetas que son grandes Ah, cotoneros. ese es también. un poema bellísimo Sí, de sí. Benedetti, Yo aquí- ¿cierto? por aquí lo traje. Táctica y estrategia. Sí, ese- Bellísimo. Que eso ese es Llegó preparado. y el otro Pero, es. Felipe, vos no has leído poema. ¿Cuál? Sí. Pues no sé, no tuyo. Ah, bueno. enseguida. Si quiere, después del corte, es que se me va a descargar, entonces A ver, después del hágale, corte pues. voy con la táctica y la estrategia, ¿le parece? Sí. Pues sí, para prepararlo como debe ser. Ahmad, ¿por qué? Es decir, ahorita hablaste de uno tiene un talento, ¿cierto? O sea, debe tener un talento. Pero algo lo tiene que estimular y despertar. En tu Sí. caso, ¿cuál fue? En tu patria. Yo creo que empecé como cualquier persona, cualquier niño que le gustaba leer. Y lo que pasa es que a los 5 años, mi hermana, que me saca 3 años de edad, ella me enseñó a leer y escribir antes de ir a la escuela. Y ahí en aquel momento empezamos a estudiar a los 6 años. Entonces, como nosotros tenemos el doble lenguaje, digamos, que la lengua cotidiana, hablada, y la lengua árabe, que es la lengua clásica que hay que estudiarla. Entonces nosotros escribimos en árabe clásico. Esto hay que estudiarlo, no hay manera de decirlo. También hay poetas que escriben en egipcio. Y el egipcio, pues una mezcla del vocabulario, sobre todo árabe, griego, egipcio antiguo, de todas las etapas de la lengua egipcia antigua. Bueno, esa es una lengua y la otra es el árabe. Entonces yo empecé a leer, escribir a los 5 años y no sé por qué, pero a mí me encantaban los libros. Leía libros infantiles, de revistas. Y luego cuando llegué a la edad de 15, 16 años, pues empecé a escribir. Y me acuerdo que fui a hablar con un profesor mío de lengua árabe y le enseñé mis poemas. Y le dije, mire, ¿qué le parece esto? Y dice, esto no vale nada. Digo, ¿por qué? Porque la poesía tiene metro y rima y esto no tiene nada de esto. Y entonces tenía que aprender qué es la métrica árabe. Y es un poco complicada, pero bueno, aprendí la métrica árabe y empecé a escribir como en forma clásica. Y luego cuando ya empecé a estudiar en la universidad, pues pasé al verso libre y más tarde al poema en prosa. Y mi tesis doctoral es sobre el poema en prosa árabe. Pues son como varias formas, ¿no? Y Mire recorre el la mundo, importancia de desde pequeño descubrir
su don. Usted dijo, tengo el don de lengua, eso es súper importante, es un don que nos da Dios y qué rico desde pequeño haberlo descubierto, y también qué bueno que existan proyectos como Gulliver, que lo tenemos aquí en la ciudad, que ustedes todos pueden hacer parte de él. Gulliver. Gulliver, que Gulliver, hace los viajes de parte Gulliver. también de la revista Prometeo, que es un proyecto hermoso, es un proyecto social, que los niños tienen ese contacto. Nosotros teníamos aquí una expresión, una frase que se hizo muy famosa porque dice mucho, y es que todos los niños que empuñen un instrumento jamás empuñarán un arma. Y yo Sí. creo que un niño que aprenda a hacer poesía jamás tendrá malos pensamientos o malos sentimientos, porque ya sabe lo que es la poesía, ¿o no? Ahí lo estamos viendo, Cuéntanos un poco, Felipe, de qué se trata ese proyecto, porque Bueno, el es proyecto hermoso. Gulliver lo realiza la Corporación Prometeo, los que realizan el Festival Internacional de Poesía. El proyecto lleva más de 10 años acogiendo a niños vulnerables en la ciudad de Medellín, y realiza una acción, digamos, en la cual la poesía genera nuevos referentes a los niños, referentes amorosos, de hermandad, de compartir. Es lo que logra la poesía, la transformación de un lenguaje violentado, un lenguaje triste, por nuevas estéticas. Los niños, por no decir pájaro, sino que digan colibrí, eso genera unos nuevos universos, unos nuevos vínculos con la realidad. Una de las cosas más importantes y para el público, escribir, así no sea poesía, es una forma de desahogarse, y digamos en los niños es una herramienta catártica de que sus sentimientos tristes o violentados sean una liberación, básicamente. Entonces el proyecto lleva 10 años, atiende a más de 400 niños, y son los poetas en los que hacen diversas actividades de lectura no convencional, hacer de la poesía algo divertido, que no sea tan, digámoslo, entre comillas, intelectual, sino que sea algo asequible, que sea una diversión para ellos. Es decir, que se corresponda con el espíritu de ese nombre. Cuando yo estaba niño le decíamos Gulliver. Es Gulliver, o sea, la obra de Jonathan Swift, en Lilliput. ¿Sí? Lilliput, el país pequeño, entonces es una alegoría a que esos niños que son pequeños deban crecer de la mano de gigantes, en este caso de la poesía. ¿Es más o menos la idea del nombre? Digamos, el nombre hace referencia a ir más allá de, digamos, esa educación. Y la poesía no se trata... Salir pues, de Lilliput, de lo pequeño. Sí, no se trata pues de que sean poetas propiamente, sino que con la poesía genera una capacidad de asociar, genera diversas destrezas a nivel emocional, etcétera. Y lo otro más importante, digamos, el vínculo con el lenguaje. Los niños empiezan ya a nombrar cosas, a decir muchas cosas bellas a través de la poesía. Es que mira, aquí hay dos elementos en común. Cuando uno habla con Néstor Armando, siempre le cuenta la historia de que su señora madre era maestra y que lo llevaba al colegio, y que mientras ella dictaba las clases, Néstor tomaba los libros, leía y estaba muy atento a lo que le pasaba a la mamá y al salón de clases. Usted contaba también la historia de que su hermana también lo acercaba a la literatura, a leer, a escribir, sobre todo a leer. Y tenemos ahí un gran reto, y es que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos también hagan eso que ustedes dos lo hicieron, ya sea porque Dios lo puso por la suerte de haber nacido en estos hogares, pero son diferentes las posiciones frente a la vida cuando desde muy pequeño tienen ese contacto con la literatura. Correcto, sí, sí. Yo me acuerdo también que el papel de mi madre, porque ella me llevaba al mercado a comprar, y yo bueno, la acompañaba siempre. Y ella siempre como quería comprarme un plato de koshari. Koshari es un plato egipcio típico que se vende ahí en las tiendas y en la calle también. Sí, es que usted también habla de comida, no soy yo solo. Claro, Sí, listo. la siga, comida siga. muy importante para Sí, 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 para la cultura. bien. Sí, sí. ¿Cómo se llama el plato, No, kosher? pues Koshari. ahora sí. Sí. Entonces ella me decía, ¿te compro un plato de koshari o una revista? Digo, yo quiero la revista. Entonces, claro, ella me compraba el plato de koshari. Sí.
de la revista. A mí me pasaba al contrario, pero no importa. Nos queda muy claro. Cónchale, ¿cuál revista? Eso te llevó a hacer como un camino ya muy definido desde la perspectiva de tu vida, porque encontrar uno aquí un palmarés como estos, pues, el ganador del premio de poesía Rimbaud, declarado como uno de los mejores escritores árabes menores de 40 años por High Festival en Londres en 2010. Esto ya no necesariamente es el deseo de escribir, sino que es un proyecto de vida. Claro. Es decir, ¿te imaginas haciendo una cosa distinta a simplemente hacer poesía? La verdad es que yo cuando tenía como 16 años, 17, pues decidí estudiar filología árabe, literatura, lengua y lengua árabe. Y esto no tiene mucho futuro, o trabajas como profesor de árabe o nada. Y no quería trabajar después de haber terminado la carrera. Mi abuelo habría universitaria, dicho, no es una forma digna de morirse de hambre. Exacto. Pero más tarde no, es decir, al principio sí, es un poco difícil la carrera de un poeta y tal, pero luego sí. Se puede. No creo que se pueda vivir de la poesía, pero de otra cosa relacionadas con la poesía, artículos, traducciones, Sí, sí. algo que tiene que ver con el Cuando usted llega a un mundo literario. aeropuerto y muestra su pasaporte, le preguntan, ¿y cuál es su profesión? ¿Usted qué responde? Es que nadie me pregunta. Y la verdad es que... Pero su si profesión tú es dices- filólogo. Sí, bueno, yo soy informador, digamos, de Radio Nacional de España, o periodista, te llama periodista también, ¿no? Pero a mí me da vergüenza decir que soy poeta, porque la gente se ríe, como, sobre todo en árabe, que lo dice que hace, soy poeta, serio? como si fueras, como, claro, como... Entendiendo que aquí lo pensaríamos de esta manera, poeta, es un vago, ¿o no, Felipe? Sí, Bueno. no, y la imagen de los poetas bohemios y todo eso. Por ejemplo, yo pertenezco a una generación de poetas en los cuales, pues, de vez en cuando, pero digamos no es que salgamos a tomar, a beber, en la bohemia, en los bares, nada. Los poetas nos acostamos temprano, etcétera. Digamos, esa imagen del poeta, el bohemio, el vago, el que no hace nada, digamos, es una visión quizás muy errada, digamos, que se ha tenido. Pero hay una generación de poetas... Sí. Pero es del artista en general, ¿no? Sí, el artista Sí, en general, sí. Sí, mijo, no vaya a Ha estudiar, cambiado, sí. vaya a estudiar guitarra, porque usted desde que va a vivir. ¿Cómo es que decía su abuelo? Me gustó esa frase. Una forma Que es una digna. forma muy digna de morirse de hambre. Pero venga, Ahmad, me Dígame. encuentro que además dijiste, bueno, de poeta no se vive, pero de otras cosas que se hacen, escribir, entre ellas traducir, Correcto. ¿cierto? Cierto. Y entonces veo que has hecho traducciones de Valente, Rubén Darío, César Vallejo, Adolfo Bioy Casares, Rosendo Tello, Ángel Guinda, bueno, y muchos otros. Y una antología de 10 poemas colombianos. ¿De quiénes? No me acuerdo ahora de todo, pero eso Silva. fue hace 4 o 5 años. Silva, Sí, creo que Flores, Carranza. sí. No creo. No. No lo recuerdo. Te Es que pregunto, no me acuerdo, pero, Pero- el que hizo la antología es mi amigo, el poeta Juan Felipe Robledo. Sí, Y luego el libro fue, lo presentamos en la Feria del Libro de Abu Dhabi en el 2013, en la embajada de Colombia, celebrando su primer aniversario en el Golfo Arábigo. sí. Entonces la mejor forma era a través de la poesía. Entonces me lo pidieron y bueno, yo hice la traducción y fue maravilloso, la verdad. Pero te lo preguntaba también por esto, Sí, porque el poeta llega un momento en que así hable en árabe o hable en bengalí o en mandarín o en cualquier idioma, termina siendo universal. correcto. Pero ¿hasta qué punto el haber traducido, por ejemplo, a estos personajes como Valente, Rubén Darío, Vallejo, Casares, Bioy Casares, Son difíciles en castellano incluso. te amplía el horizonte de ese poeta universal? Es decir, ¿qué te enseñaron? Que prácticamente todos estos son de habla hispana.
de habla hispana. ¿Qué te han enseñado los poetas de habla hispana? Que a pesar de las distintas lenguas no hay barrera. Es decir, porque normalmente yo creo, no sé si me equivoco o no, pero creo que para traducir poesía el traductor debe ser poeta, por lo menos, o tener algo muy grande, una relación muy estrecha con la poesía, si no, pues no sale. Para un narrador pues, es otra historia, para traducir, me refiero para traducir prosa, es otra historia. Y entonces lo que he aprendido con la traducción es que a mí me gusta, por ejemplo, mucho César Vallejo. Y me gusta mucho también Nicanor Parra. Y a la hora, el chileno claro, Nicanor Parra. Y a la hora de traducir, yo tengo que utilizar un lenguaje en árabe muy cerca al lenguaje de Vallejo. Es decir, no puedo traducir Vallejo con el mismo lenguaje que Nicanor Parra. Es imposible, es decir. Y yo tengo que buscar esto en árabe. Porque son dos españoles distintos, ¿no? Que son, el chileno habla de una manera. No solamente por eso, es por el lenguaje que tenía cada uno, ¿no? Es, digamos que Vallejo era más clásico, tenía el lenguaje más elevado, y en cambio Nicanor Parra se burlaba de esto a veces, es decir, que él quería un lenguaje más ligero, más cotidiano. Bueno. Y lo que aprendí es llegar a tener un lenguaje adecuado para cada lenguaje en castellano. Hay un festival, unas actividades, unos eventos, Y falta la un posibilidad poema. de acercarse usted a la poesía. En el segundo, Nos debe un poema. Sí, en el segundo, después de ese segundo corte, resolvemos todos esos temas. Usted nos entrega su poema, usted también nos entrega el suyo, señor Néstor Armando. ¿Y usted? Y yo tengo ahí la táctica y la estrategia, pero la estoy construyendo y los televidentes siguen Claro, escribiendo. Diego Suárez está conectado con nosotros, nos dice que qué gran programa, saludos a todos y que nos lleva en el corazón, nosotros también. Así es que con este mensaje nos vamos a una pausa y ya regresamos con poemas Claro que sí. en materia. Pero sí hay unos corazones. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Oh, bien. Escriben muy bien la poesía. No, eso no lo escribí yo, Ah, eso ya. lo escribió Un tal Benedetti, ¿eh? don Mario. Ah. Don Mario Un tal Benedetti. Mario. Un tal Benedetti, ¿cierto? Sí, señor. Ahora el No, pero suyo. te quedó muy Felipe. bien. A ver, Felipe, la tuya. Bueno, este es un poema dedicado a una poeta argentina que se llama Alfonsina Storni, Nada. que como recuerden murió en el mar, En el Río de la Plata. en el río de la Plata. Se llenó, se puso un abrigo, un sobre todo, por una tusa que llamamos aquí. Con un guayabo. Sí, tenía un novio amante que era poeta, pero era un bohemio loco que se iba por allá y volvía, y ella era de la élite intelectual, entonces era un conflicto esa relación. Y un día decidió, además era, creo que, bipolar que llamarían ahora. Se puso un gabán, lo llenó de piedras y se metió mar adentro. Doña Alfonsina. Ahí viene la canción Alfonsina y el mar. Y entonces Alfonsina Storni. Silencio. Hoy recuerdo el silencio de Alfonsina, el silencio al lado de su boca, salió del mar hacia las nubes, amiga de los pájaros. Las palabras no se las lleva el viento, Alfonsina llegará con la lluvia, el destino del líquido, bajo los engranajes de la nube, la cortina que sumerge la lluvia a los balidos de su cuerpo, llegará el herrero que extendió sus manos, la ruta del sol, el rictus del metal fundido sobre las ruinas del agua, llegará el silencio, los astilleros, sobre el beso forestal de la dormidera,
sueñan caracolas, mejillones, la lejanía de la playa y su bullicio. Llegará la casa vieja con sus ventanas de espuma y flamencos, la fisura del cielo en las puertas, la ola atrapada en las bisagras. Llegará el psiquismo hidratante, una mujer sin final, para esculpir la piedra oceánica de un grito interminable, el silencio alfonsina junto a los escribanos del mar. Muy bien, qué bien, qué bien. Gracias. Bueno, es que Y se lo nos acaba el entendimos programa. y lo entendimos por el contexto que nos dio Claro, nuestra hermana. se nos acaba el programa y entonces se nos olvidan entregarle a los televidentes las actividades que tendrá el festival. Sí, desde el sábado se realiza pues el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Ya hoy miércoles, digamos, tenemos algunas actividades en la noche. Perdón, comenzó el sábado pasado. Sí, el sábado. Y termina este sábado. Entonces, digamos, aprovechar hoy, el jueves, el viernes, el sábado, las distintas actividades. Tenemos conferencias, charlas, talleres y diversas lecturas en la ciudad. Podemos consultar, digamos, toda la programación en festivaldepoesiademedellín.org o en el Facebook, entrando Festival de Poesía de Medellín. Pueden encontrar todas las actividades que, digamos, realiza el festival. Claro. Y también este libro con sus memorias, las memorias del Claro, festival. las ¿lo memorias del encuentran ahí? festival, digamos, están todos los poetas incluidos, incluido al poeta. Aquí está. Acá está, lo pueden encontrar en las lecturas que se realizan en el festival, en los stands que están programados para las actividades. Que sabe que es que me llama mucho la atención que Ahmad, no he Ah, bien. podido- Ahmad Sí, se lo ha dicho bien. hizo traducciones de poetas colombianos y aquí me pareció uno muy lindo de Aníbal Arias, que es de Colombia, que estuvo en el festival, porque sé que hay muchas personas que están solas, entonces su amor es la soledad. Sí. Hola soledad, todo el amor que me has dado tiene su valor, aunque no lo creas. Puedes cobrarme cada noche, cada hora si lo quieres, insultarme, perseguirme, golpearme con la escoba, arrancarme los ojos, matarme lentamente, pero por favor, no me dejes solo, que de nada vale un cadáver ciego. Me gustó. Dedicado a todos ustedes, Bueno, como ya los que estamos están en soledad. Ya vamos a finalizar. No, pero es que falta el suyo. No. Pero, ¿cómo así? Yo en mi vida, Ahmad, lo confieso públicamente y me da culpa. Solamente he podido perpetrar un poema. Entonces, Sí. es decir, ¿Y contra lo quién? cometí un poema. ¿Y contra quién? No, lo cometí, yo no sé cómo. Pero no, ya lo he leído aquí, pues si no. Pero para quienes nunca hemos podido rimar más allá de canción con oración y de razón con corazón, ¿cómo podemos escribir poema? Porque ya no se necesita tanto la rima. La rima es interna, ¿no? Bueno, yo creo que la poesía Dame un consejo para contemporánea escribir no, un no poema. hace falta. Dame un rimar. consejo para escribir un poema. Pues amar a esa señora tan guapa. Para que ella me inspire. Eso es todo. Todo esto. Enamorarse. Lo que Estar logro entender enamorado. Es que el poema, más allá de cualquier consideración, es un sentimiento. Un sentimiento y un pensamiento, y no solamente sentimiento, es decir, porque todo el mundo tiene sentimiento. Entonces, como dijo una vez un gran pintor, que todo el mundo puede pintar o puede dibujar, pero no todos son pintores. Pues pasa lo mismo también con la palabra, es decir, o con el sentimiento, que todos sentimos, todos tenemos sentimiento, pero no todos somos capaces de transmitir nuestros sentimientos. Y se transmiten a través del, digamos, del corazón y de la mente también, del pensamiento y del sentimiento. Se nos acaba el programa, gracias por venir, Muchísimas por gracias a acompañarnos, ustedes. enhorabuena en el día de hoy. ¿A usted lo pueden ver cuándo? ¿Cuándo se presentará? Mañana. Mañana, pasado mañana, en la clausura dónde? también. Y no me acuerdo el sitio, si está ahí en el Está programa. en el sitio www. Festival de Poesía de Medellín.org. Está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Disculpe el ustedes café y- porque sé que no le llegó a tiempo. No, yo no tomo café, pero, Por eso. pero me gustaría decir que he estado aquí muy bien, la verdad, que al principio tenía un poco de miedo, digamos, que, Ay, normal, que a mí no que- me gusta la cámara y tal, Sí. pero ¿Te es sintió un bien? programa fenomenal, como estuviera en casa, y un programa muy divertido, muy dinámico y muy profundo a la vez. Y pasaste una hora sin darte cuenta Pues que había cámaras aquí exactamente. alrededor. Ni te diste De cuenta cámara, que había cámaras. ni de nada. Sí, ¿Ah? Sí. correcto, ¿No? Como en la casa. exactamente. Está bien. Felipe, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, hombre. Cuídense mucho.
Yo nos no sé vamos. si a los poetas se les aplaude, pero todos son poetas. Ah, Leímos muchas este gracias, muchas programa con aplausos para todos ustedes. Los queremos mucho también. Chao.